Muy buenos días, Dios los bendiga nuevamente. Estamos en este tiempo para aprender de la palabra de Dios un poco, compartir con ustedes en esta mañana. Y quiero que oremos antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu grande amor, tu inmensa misericordia. Gracias, amado Dios, porque tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Gracias porque a través de ella nos enseña cómo vivir agradable y perfectamente delante de ti. Señor, ayúdanos a aprender para enseñar, Señor, y que de esta manera nosotros podamos ser fieles, podamos bendecir tu santo y tu glorioso nombre. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, grande y maravillosas son tus obras. Señor, enséñanos a vivir como hombres y mujeres que te agradan a ti. Señor, que podamos nosotros enseñar a nuestras generaciones venideras. Señor, con ejemplo y no con imposición. Señor, que nosotros seamos ese buen ejemplo, como tú lo fuiste, para tus seguidores, como lo has sido y lo sigues siendo. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú nos enseñaste la mansedumbre, nos enseñaste la honestidad, nos enseñaste, Señor, a ser personas transparentes. Gracias, Papá Dios. Amados, quiero que miremos la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar y quiero que aprendamos algo. Y vamos a ir al libro de Tito. Tito, el capítulo 2, verso 1 en adelante, tiene como título Enseñanza de la sana doctrina. Enseñanza de la sana doctrina, mis amados. Y dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina, la doctrina es enseñanza. Enseñanza, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Entonces quiere decir que una sana, una buena enseñanza, mis amados. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amados, qué bueno es que nosotros podamos enseñar a nuestras nuevas generaciones con el ejemplo, como nos lo pide la palabra, como nos lo enseña la palabra del Señor. Esta buena enseñanza, esta buena doctrina, la mejor doctrina que nosotros podemos encontrar para el hombre, la mejor enseñanza, la encontramos a través de esta maravillosa palabra, a través de este precioso libro. Es nuestro manual. Y dice, y lo primero que nos dice es, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, tú hablas lo que está de acuerdo con la buena enseñanza. Amados, si nosotros, este es nuestro manual de vida, debemos de hablar de acuerdo y que nuestras actitudes, nuestro actuar sea de acuerdo a esta maravillosa palabra, a este manual divino, a este manual de instrucciones. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amados, nos está invitando a ser personas que muy centradas. Una persona sobria es lo contrario de una persona que está ebria, ¿cierto? La sobriedad tiene que ver con la firmeza que nosotros tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra enseñanza. Dice, serios.
prudentes. Amados, ¿qué tiene que ver con la seriedad? La seriedad tiene que ver con mi palabra, con lo que yo hablo, con a lo que yo me comprometo, a eso debo cumplir, debo de, de cumplir con seriedad, debo de cumplir con firmeza a lo que me estoy comprometiendo. Dice, sanos, prudentes, amados, prudentes. A veces nosotros eh, caemos en el error de ser muy imprudentes. La prudencia tiene que ver en qué momento nosotros podemos hablar, en qué momento podemos actuar. A veces por una imprudencia nosotros podemos dañar un proceso que Dios esté llevando o que una persona esté teniendo, y por nuestra imprudencia, por hablar sin permiso, por hablar, amados, cuando no debe, cuando no es necesario, nos parece, y la soltamos de una vez. Amados, es por eso cómo aprendemos nosotros a ser prudentes. Eso a veces callando, escuchando, si podemos, y pidiéndole a Dios que nos ayude a hablar en el momento correcto, actuar en el momento correcto. Sanos en la fe, tener una fe sana. Eso de tener una fe sana, amados, implica en nosotros no abrir nuestra mente a habladurías, a creencias ajenas a la palabra de Dios. A veces dejamos que nuestra fe se dañe porque abrimos oídos, abrimos la mente a cosas vanas, y nuestra fe se va dañando. Nuestra fe entonces va empezando a verse afectada porque empezamos nosotros a escuchar. Hay cosas, amados, a lo que nosotros no le podemos escuchar, prestar oídos, abrir nuestros oídos, porque esto puede dañar nuestra fe sana, esa fe, amados, que debemos de tenerla puesta en Dios. A veces, por tantas enseñanzas, a veces abrimos nuestros oídos a enseñanzas huecas, y eso va dañando nuestra fe. En el amor, sanos, un amor, amados, el amor, a veces el amor se ha confundido, la palabra amor, la confundimos, eh, la hemos transgiversado, le hemos colocado una cantidad, le hemos dado un mal significado al amor. El amor, amados, el amor es aquel que soporta, el amor sano es aquel que soporta a veces, aun cuando quieren dañarnos a nosotros, y nosotros podemos tener esa capacidad de perdón, de soportar muchas cosas que sin amor no se lograría. Amados, pero a veces nosotros dejamos que ese amor sano se dañe, porque dejamos que nuestro corazón se llene de resentimiento, se llene de una cantidad de cosas. Dice, en la paciencia, el amor, la fe, el amor en la paciencia. Amados, nosotros debemos, la paciencia tiene que ver con nosotros tener la capacidad de entender a los demás, tener la capacidad de poder nosotros aguantar un poco más que quizás el que en ese momento está teniendo un momento difícil, un momento de quizás de explosión, de ira, de rabia. Nosotros con paciencia podemos soportar todo esto.
Dice, pero mire algo bonito que viene en esto y es cómo nosotros, los ya más experimentados, esto debe de existir en nuestro corazón para enseñárselo a las nuevas generaciones. Y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amados, está llamando y nos está enseñando a nosotros cómo actuar, a nosotros ya los más. Un anciano es alguien que ya ha podido vivir. La palabra anciano se traduce en algunas partes en viejo, en otras en persona que ha sido muy experimentada, otra en persona muy instruida. Entonces, amados, cuando nosotros hemos recibido la instrucción de Dios, hemos experimentado los golpes, podríamos decir, de la vida, nosotros debemos de caracterizarnos por irle enseñando esto a nuestros hijos. Y entonces ahora viene con la parte ya femenina. Primero enseña cómo el anciano, el hombre, debe de enseñar a esa generación que viene tras él. Ahora le enseña a las mujeres. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes. Una persona reverente es alguien, amados, que se deja hablar, alguien que aprende, alguien que escucha, alguien que, eh, amados, alguien que en dado momento tiene algo, un aporte bueno, y si no lo tiene, más bien calla. Dice, no calumniadoras, o sea, les está diciendo o está diciendo que no hablen mal de nadie, que no levanten falsos testimonios de otros, que no levanten falsas cosas. Y esto aplica no solo para en el caso femenino, esto aplica para todos, ancianos y ancianas. Dice, no calumniadoras, no esclavas del, no esclavas del vino, no esclavas del vino, y esto también para nosotros dar una buena enseñanza a nuestras generaciones, nos está invitando a que no seamos esclavos del vino. Si ve que arriba nos está diciendo que debemos de ser ¿qué? Sobrios. Cuando empieza en el versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, o sea, que no seamos dados al vino, que nos mantengamos como con nuestra lucidez dentro de nuestros 5 sentidos. Dice, maestras del bien, maestras. ¿Quién es un maestro o quién es una maestra? Alguien que enseña. O sea, nos está llamando a enseñarles las buenas costumbres, a enseñarle lo bueno que nosotros hemos aprendido. Esto aquí está enseñando cómo nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a qué, a llevar un hogar, a llevar un matrimonio, a sacar adelante una familia. Amado, esto se ha perdido en nuestra sociedad. Ya hoy nosotros no enseñamos, ya hoy nosotros no impartimos estos conocimientos, por eso nuestra sociedad cada día se ha ido deteriorando, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo la buena enseñanza. Y mire, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amados,
eso de enseñar es como de inculcarles, de irles diciendo, mire, amen a estos hombres. Les están como, es como si les estuviera pidiendo este, por medio de este escrito, el Señor pidiéndonos a nosotros los mayores, a decirles, mire, es que el amor no es eso que usted piensa que se siente. El amor es aprender a soportar, a tolerar. Mire que dice que enseñe a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto tiene que ver con nosotros inculcarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que cuando, en el caso de la mujer, que cuando su esposo llegue, ella pueda atenderlo, que tenga una buena atención con él. Esto es amar, esmerarse por esa persona y viceversa, que el hombre respete, que el hombre se preocupe a llevarle algo, a velar por el bienestar. Esto tiene que ver con esto, mis amados. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, a ser prudentes. O sea, amados, nos invita a nosotros enseñarle a nuestras generaciones futuras a ser prudentes. Hoy día, algo de lo que falta, mis amados, es la prudencia, y eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado que eso se pierda. Mire, en el tiempo que nos educaron, que nos levantaron a nosotros, cuando los mayores hablaban, nosotros teníamos que estar calladitos, escuchando y aprendiendo. Y eso que en muchas ocasiones no nos dejaban ni estar ahí para que no cometiéramos imprudencias. Hoy día, mis amados, eso se ha perdido. Estamos hablando los mayores, están hablando los mayores y los menores ahí metiendo la cucharada. Por eso se ha perdido tanto la enseñanza, la buena enseñanza en la familia. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, a que cuiden, a que velen, a que tengan bien las cosas. ¿Sí ve cómo la palabra del Señor es un manual para toda nuestra vida? En todos los aspectos de nuestra vida la palabra del Señor nos enseña a cómo debemos de vivir. Dice, castas, buenas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amados, está enseñando a que la mujer le dé como ese lugar que el marido debe de tener. Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amados, esto se ha perdido tanto que ya quizás en los hogares a veces la que toma o es se hace más bien lo que la mujer dice, y no es machismo esto, sino son principios en lo cual hay algo en el cual Dios le dio cierto privilegio, no para que el hombre lo use de una forma, digámoslo, machista, digámoslo, sometedora, no. Es que se debe de llegar a un consenso, pero siempre, a veces, por cuestiones de ética, por cuestiones de cosas muy importantes, el hombre, la mujer debe de a veces guardarse de algunas cosas por malas interpretaciones, porque a veces por el respeto, porque les pueden faltar al respeto.
Dice, exhortando asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, lo que, lo que estábamos mirando. Amados, hoy día los muchachos son demasiado imprudentes, le, le faltan mucho al respeto a los mayores, a las personas, porque por falta de esa buena enseñanza, por falta de nosotros exhortarles, corregirles a que sean personas prudentes. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Amados, o sea que nosotros, la enseñanza no es de palabra solamente. A veces enseñamos más con nuestra actitud, a veces enseñamos más con nuestras acciones. Con nuestra acción podemos enseñar algo más contundente que de palabra, porque a veces nosotros de palabra podemos hablar muy bonito, pero si nuestras acciones muestran lo contrario, eso dañan las palabras bonitas que hayamos dicho. No es con palabras, es con vivencias, es con ejemplo, es con nuestro actuar que nosotros podemos enseñar. Dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amados, pero a veces el enemigo puede reírse en nuestra cara. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos siendo consecuentes con lo que hablamos, no lo estamos mostrando con nuestro actuar. A veces hablamos muy bonito, pero actuamos muy feo. Y ahí estamos siendo avergonzados de parte del enemigo. ¿Y por quién somos avergonzados? Por nosotros mismos. Amados, esto debe de quedarnos, debe de enseñarnos a nosotros, debe de desafiarnos a nosotros a vivir de una manera verdaderamente íntegra a Dios. Sabe que nosotros estamos a veces, o nuestra sociedad, nuestros hijos, nuestros hogares, a veces quedan mal ante la sociedad, a veces hablan. ¿Sabe por qué? Porque nosotros con nuestro ejemplo no hemos sido buenos. Hemos permitido que nuestros hijos aprendan de otros, porque, porque nosotros no hemos sido el ejemplo suficientemente bueno para ellos. Nos hemos quedado cortos a la hora de corregir, nos hemos quedado cortos a la hora de enseñar, nos hemos quedado cortos a la hora de nosotros instruir a nuestros hijos. Amados, y esto lo está enseñando la palabra del Señor, que esas mujeres adultas, esas mujeres ya mayores, deben de ser ejemplo para las menores, tanto hijas como quizás vecinas, amigas. Hay personas que necesitan un buen ejemplo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser ese ejemplo para los demás. Esto es adoctrinar, esto es enseñar una sana doctrina con nuestra vivencia. Amados, a veces nosotros nos enfocamos tanto en en querer tener muchas cosas, pero sabe que hemos perdido el verdadero enfoque, y es en instruir bien a nuestra familia, a nuestros hijos.
Amados, qué bueno que a nosotros, que de nosotros hablaran. Es que qué maravilloso, qué persona tan ejemplar, qué persona de tan buen ejemplo, que de nosotros puedan hablar bien. Esto, amados, es un buen testimonio. Amados, nosotros con el testimonio podríamos ganar gente para Cristo, pero a veces con nuestro testimonio lo que hacemos es que no quieran saber nada de nuestro Dios. Amado Dios y Padre, te doy muchas gracias. Te pido, Señor, que cada día nos enseñe a vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos. Señor, ayúdanos a ser esas personas buenas, esos hombres y mujeres que instruyen a una familia, que instruyen, Señor, a unas nuevas generaciones para que sean de mucha ayuda a la sociedad, para que sean de un buen ejemplo a la sociedad. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser ejemplo para aquellos que lo necesitan, para estas nuevas generaciones, que nosotros podamos enseñarle con nuestras acciones, con nuestra palabra, pero que sobre todo, Señor, con nuestro ejemplo, ellos puedan vivir de una manera agradable a ti. Gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor.